Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta clase de hoy, jueves 21 de mayo. Buenas tardes, profesor. Eh, en las clases anteriores estuvimos hablando de el derecho de acción y estuvimos hablando del derecho de contradicción. Y ahora quiero continuar con ese tema, pero con otra situación, y es lo referente a las diferentes acciones. Cuando vimos la acción, el derecho de acción, vimos que la acción se puede clasificar dependiendo de la jurisdicción donde se presenta y donde se le da respuesta a la solicitud que hace el sujeto activo. Entonces vimos que se puede clasificar en civil, penal, laboral, familia, etcétera, ¿cierto? Pero dentro de esas jurisdicciones existen acciones específicas para solicitar mm, la resolución de conflictos específicos. Entonces quiero que hagamos un barrido por las diferentes jurisdicciones y que miremos las diferentes acciones que se pueden interponer por las personas para dar como resultado los procesos que se llevan a cabo. De esa forma uno entiende más fácilmente cuando las personas tienen un problema, a dónde se debe acudir o qué se debe hacer para resolver ese problema o ese conflicto. Muy bien. Vamos a empezar por las acciones de carácter civil, teniendo en cuenta que cuando hablamos de civil nos referimos siempre a civil, a comercial y agrario, ¿sí? O a cualquier otra situación, cualquier otro problema que no pueda atribuirse a una jurisdicción específica, ¿sí? Entonces, cuando no se puede determinar de manera específica a qué jurisdicción pertenece un conflicto, entonces lo resolverá la jurisdicción civil. Dentro de la jurisdicción civil existen muchísimas y es la jurisdicción que más acciones tiene. Entonces vamos a hablar aquí de algunas que son de las más importantes, pero siempre vamos a dejar acciones por fuera porque tiene multiplicidad de situaciones que se pueden ejercer. La primera, que es una muy importante, es la acción indemnizatoria de perjuicios. Esa acción indemnizatoria de perjuicios se da como resultado de que se ha realizado un hecho y que ese hecho ha generado un perjuicio. Y la idea de esta acción es resarcir, reparar, indemnizar el perjuicio ocasionado. Esto lo vemos en los casos de responsabilidad civil contractual, cuando hay un contrato entre las partes y dentro de ese contrato se causa un perjuicio con ocasión del contrato. Por ejemplo, se compra un tiquete aéreo para que me lleven del punto A al punto B y el avión se cae. No solamente no me llevó del punto A al punto B, sino que me generó unos perjuicios, ¿sí? Físicos, morales, etc. Entonces, en ese evento tenemos una responsabilidad civil contractual, porque con ocasión de un contrato se causó un perjuicio. ¿Listo? El otro evento es la responsabilidad civil extracontractual, donde se causa un daño, pero en este caso ya no hay contrato, sino que es una situación independiente, como lo que ocurre con los accidentes de tránsito. ¿Sí? Pedro va manejando, se choca con el carro de Juan. Ahí no hay un contrato, no hay nada que los vincule a ellos. Sin embargo, se generaron unos perjuicios. ¿Sí? Y esos perjuicios necesitan ser reparados. Entonces, se puede demandar en un proceso que se llama de responsabilidad civil extracontractual. Uno ahí tiene que entender que el presupuesto de esta acción es que existan unos perjuicios que requieren ser indemnizados, resarcidos, reparados. Y el otro punto es que la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil en Colombia siempre tiene un carácter indemnizatorio. Es decir, que lo que se pretende por parte de la responsabilidad civil es indemnizar, es resarcir, es tratar de dejar a la persona como estaba antes de que ese hecho le generara un perjuicio.
Y en caso de que no se pueda corregir el daño, de que no se pueda devolver al estado en el que se encontraba, entonces darle una compensación en dinero, ¿sí? Pero nunca la idea va a ser enriquecer a la persona, porque lo que queremos es resarcir el daño, no enriquecerlo. Ni tampoco la responsabilidad civil se da como castigo. No se le pone una multa para castigar o para ejemplificar. La idea es que se indemnice según el perjuicio ocasionado. Si usted me causó un perjuicio de 10 pesos, se me indemniza con 10 pesos. No con 9, no con 11. No menos, porque entonces usted no está indemnizando. No con 11, porque entonces estás enriqueciendo. Entonces la idea es tratar de hacer el cálculo y llegar al punto en el cual uno diga, el perjuicio es de este monto, vamos a repararlo, a resarcirlo de esta manera. Eso es muy importante entenderlo porque en algunos países, como Estados Unidos, por ejemplo, la responsabilidad civil no funciona de esa forma, sino que funciona también como una forma de castigo o como una forma para ejemplificar, para disuadir que alguien cometa un hecho similar que genere perjuicios. Entonces se le impone no solo que indemnice y repare el daño, sino que además se le condena a pagarle muchísimo más dinero a la persona para ejemplificar y castigar. Por esa razón es que usted ve que en algunos casos, en las películas y demás, en casos de la vida real, se dan unas indemnizaciones altísimas por cosas que uno diría, esto está muy raro. Uno de los casos más famosos que usted encuentra en la responsabilidad civil es el caso del famoso tinto de $3 millones. ¿Qué ocurrió? Una señora compra un café en un McDonald's. Lo compra en el automac, en el carro. A la señora le entregan el café y ella arranca y torpemente, por su torpeza propia, deja caer el café en su regazo, en sus piernas. Pero el café está a una temperatura tan alta que eso le genera unas quemaduras. Hasta ahí no tenemos problema. El problema es que ella, cuando va al hospital en Estados Unidos, es carísimo cualquier atención médica. La tratan, estuvo en cuidados intensivos y todo porque se le infectaron las heridas, porque como están en las piernas cerca de los genitales que tienen unas bacterias especiales, esas bacterias se pasaron a las heridas y entonces, mejor dicho, estuvo a punto de morirse. Cuando sale del hospital tiene una cuenta como de $200,000 en el hospital, que son 800 millones de pesos, pues. Una cifra escandalosa. Entonces ella pide ayuda así por televisión, vea, pasa esto, ta, ta, ta. Y alguien ve eso y empieza a recibir llamadas y empieza a recibir correos y cartas de personas que se habían quemado en circunstancias más o menos similares. Un señor, por ejemplo, deja caer un vaso de tinto, lo compra él personalmente en la tienda, se cae, el tipo se hace hacia atrás, pero las gotas que le brincan, lo que le salpica a las piernas le genera quemaduras. Sí, personas que cogen las cosas y se le riega, le genera quemaduras en el cuerpo. Ninguno es tan grave como la señora, pero sí ya había varias cuestiones. Entonces un abogado empieza a investigar y se da cuenta de que en la máquina donde ponen a hacer el café, esa máquina tiene varios sets de temperatura. Entonces el primero es para cocinar el café, que es muy alto, entonces la gente llega, lo pone ahí, el agua se calienta a más de 70 grados, ¿sí? Se filtra por el café y entonces ya después se debe bajar a la temperatura para mantener el café más o menos a 70 grados, que es la temperatura a la que se toma. Con la otra se sube a más de 90, incluso por encima de 100 grados, para que el agua hierva primero y luego después se filtre pues el café. Pero ¿qué pasaba? Se dieron cuenta que muchos empleados de McDonald's llegan a la cosa, ponen el café, lo ponen en alto y así lo dejan todo el día. Entonces el líquido se mantiene por encima incluso de los 100 grados, que es la temperatura de ebullición del agua, lo cual es muy peligroso porque, como vimos en ese caso, puede generar esas clases de quemaduras. Entonces, aquí les voy a compartir una noticia de hace unos años con respecto a ese tema.
Entonces aquí dice cómo la compañía norteamericana McDonald's ha sido condenada a pagar 2.9 millones de dólares, casi 390 millones de pesetas, por daños y perjuicios a una mujer que se quemó con el café hirviendo que tomó de un restaurante de cadena en Albuquerque, en este caso McDonald's. El jurado condenó a McDonald's, actuó principalmente con la intención de dar una lección a los restaurantes de comida rápida, que por lo general sirven café demasiado caliente. McDonald's solo tuvo la mala suerte de que les tocó a ellos, pero la sentencia es una advertencia para todos, dijo uno de los miembros del jurado. Entonces, mire que ahí la idea es reparar el daño en sí, pero el objetivo principal es, ellos fueron tan de malas que les tocó a ellos, les tocó más el varillazo. Aquí no funciona de esa manera. Aquí la idea es simplemente reparar el daño, nada más. Fue tan jodido ese caso y fue tan sonado, porque hoy en día eso es mucho más dinero, eso fue hace muchos años ya. A ver, esto fue cuando está esta noticia. En el 1994 fue esta noticia. Sí, hoy en día es como si hubieran sido 30 millones de dólares más o menos, si no es que es más. Que hoy en día, si usted compra un café, no se lo dan en el mismo vaso de gaseosa que es de cartón, sino que se lo dan en un vaso que es como de icopor, que aísla el calor. Ese vaso siempre se lo dan con una tapa especial y dice como en 5 o 6 idiomas, cuidado bebida caliente, y tienen mucho cuidado con las máquinas que utilizan ellos, que el café nunca esté a más de 70 grados, que es la temperatura ideal a la cual se debe tomar el café. Entonces, ese es un ejemplo de cómo funciona esa acción indemnizatoria en dos países diferentes. Aquí la idea no es esta. Entonces, usted aquí no encuentra esas condenas gigantescas, esas condenas tan grandes, porque la idea no es ejemplarizar ni la idea es castigar. La idea es resarcir el daño ocasionado. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la acción indemnizatoria, que se utiliza para los casos de responsabilidad civil contractual y para los casos de responsabilidad civil extracontractual. Tomás. Profe, porque esos serían en los casos, pues usted lo pone como de la industria, ¿cierto? ¿Por qué dejan esos casos tan similares a Estados Unidos en la parte contencioso administrativa, que sean esas indemnizaciones por 1.000, 2.000 y hasta 3.000 millones de pesos? Lo que pasa es que, o sea, usted aquí puede cobrar, ejercer la acción indemnizatoria en la jurisdicción civil si las dos partes, si ambas partes son de derecho privado. Pero si alguna de las partes es el Estado, es decir, si la persona que ocasionó el dado es un funcionario del Estado, una entidad del Estado, etcétera, entonces usted puede ejercer esta acción indemnizatoria, pero la ejerce contra el Estado, o sea, ya no en la jurisdicción civil, sino en la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Ya? Allá eso se llama reparación directa, acción de reparación directa, para solicitar que se indemnice los perjuicios que han sido ocasionados por un funcionario del Estado o por una entidad del Estado. ¿Ya? No es que esas sean más altas, en realidad todas son iguales. Lo que pasa es que existen unas tablas que utilizan los juzgados para determinar el monto de los perjuicios. Y dependiendo de lo que estemos haciendo, los perjuicios son más grandes o más bajitos. ¿Sí? Por ejemplo, la muerte de una persona. Entonces tenemos ahí varias cosas. Un accidente que genera una muerte. ¿Ya? Tenemos la persona, ¿cuál es? Lo que se cobra siempre en una responsabilidad es el daño emergente, que es el daño que se ocasiona directamente como resultado del hecho. En el caso de un accidente, por ejemplo, las latas, el arreglo del taller. Que en el accidente mató a la persona, entonces lo mató instantáneamente, los gastos del entierro. No, fue al hospital, hizo una cirugía, no aguantó y se murió, entonces los gastos médicos que se generaron y luego el entierro. ¿Ya? Ese es el daño emergente. Además de eso, también está el lucro cesante, lo que se dejó de percibir por ese daño que se causó. Entonces, esa persona que murió, hay que mirar cuánto es lo que se gana, qué profesión tiene, en fin, qué es lo que hace. Con base en eso, miramos según su expectativa de vida y hacemos un cálculo de cuánto es lo que la persona dejó de ganar. Entonces, ahí tenemos eso. ¿Qué pasa si la persona no es profesional,
está estudiando o es menor de edad. Entonces se hace ese cálculo con un salario mínimo. ¿Sí? ¿Qué pasa si la persona es independiente, como un abogado, que no tiene un salario fijo, sino que gana honorarios? Se hace un promedio, puede ser de los últimos 5 años, entonces se hace un promedio de cuánto es lo que se gana la persona al mes y con eso se hace por la expectativa de vida. ¿Ya? Entonces, solo ese gasto de la lucro cesante varía muchísimo porque depende mucho de las personas, ¿sí? Depende mucho de quién era. Si la persona tenía 80 años, pues ese gasto es nada, pues, porque ya uno dice, no, pues ya no le queda mucho más, ¿sí? No, pero es una persona que tiene 30, 35, 40 años, pues estamos hablando de muchos años, ¿no? Y fuera de eso es profesional, gana muy buen dinero, ta, ta, ta. Entonces, ahí eso puede aumentar muchísimo ese monto en específico. Y además de esos dos, del daño emergente y del lucro cesante, también tenemos los perjuicios morales. Esos perjuicios morales se clasifican en muchos, pero básicamente es el dolor, la tristeza, el estrés, la angustia que generan esos daños, ¿sí? Obviamente esa persona ya murió, pero a la familia puede cobrar esos perjuicios morales. Entonces, dependiendo de su entorno familiar, puede que lo cobren una o más personas, ¿sí? Solo los hijos, la mujer, la mamá, los hermanos, en fin. Eso puede dependiendo de las relaciones y del caso concreto. Entonces, nosotros podemos tener fácilmente una indemnización de 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos. Pero ese mismo caso en Estados Unidos serían de 10 o 20 millones de dólares. Profe, Dígame, espérame que nosotros, primero quien iba a preguntar algo era Alejandra, si no estoy mal. Yo, profe. Sara, diga. Repetir porfis el daño emergente, que no alcancé a tomar nota. El daño emergente es el daño que se produce como resultado directo del hecho. ¿Sí? O sea, dijimos que la responsabilidad civil tiene esto. Dime, ya te doy la palabra, listo. La responsabilidad civil tiene varios componentes. Que haya un hecho, que este hecho haya generado un perjuicio, ¿ya? Un daño. Estos perjuicios que se ocasionan, entonces usted los divide en esos tres. En daño emergente, que es el resultado directo, en lucro cesante, lo que se deja de percibir, y los perjuicios morales, ¿sí? Que esos usted los encuentra, los clasifican de muchas formas. Y obviamente tiene que existir un nexo de causalidad, es decir, una conexión en la que diga que este sujeto, ¿sí? Fue el que cometió este hecho y este hecho fue el que generó este daño y por lo tanto se tiene que resarcir a esta persona, ¿ya? Entonces, esta persona puede demandar a esta persona por esta circunstancia. Entonces, los tres elementos básicos de la responsabilidad son el hecho, ese daño y el nexo de causalidad, que es lo que conecta al hecho con el daño, que este hecho fue lo que produjo esto, y a las personas, ¿ya? Estos son los tres elementos básicos de la responsabilidad y estos son los tres tipos de daños. Aquí un ejemplo de esto, si hablamos de un choque entre dos carros, el arreglo en el taller, ¿sí? Cuando hay heridos, los gastos médicos, porque usted le tocó ir al hospital y le tocó hacer que le hicieran una cirugía y comprar unos medicamentos y unas cosas, unas muletas, una silla de ruedas, eso se produce por ese hecho. Por ejemplo, este señor Luis Fernando Montoya, que era el técnico del Once Caldas y que lo atracaron y lo dejaron cuadrapléjico. Entonces, a esa persona, además de todos los gastos médicos, a esa persona le tocó conseguir una silla de ruedas especial, unas camas especiales, unas grúas para poderlo bajar y montar a la cama o a la silla de ruedas. Le toca contratar una muchacha, una enfermera profesional que lo esté cuidando, ¿sí? Le toca hacerse unos tratamientos médicos, fisioterapia, todo eso por ese hecho, todo eso es daño emergente. Pero además él era técnico y ya hoy en día no puede dirigir, entonces ahí también tenemos el lucro cesante. Y además los perjuicios, la tristeza, el dolor, el estrés, la angustia que le genera a él, que ya no se puede mover y que antes era una persona normal. Entonces ahí tenemos esos tres eventos. Daimer, ahora sí. profe, son dos cositas. La primera sería saber si nosotros durante nuestra carrera, nuestro pregrado, vamos a aprender cómo a tasar esos prejuicios y todo eso, así como se hace con penal, a tasar la pena, o ya nos toca pues hacer un
una especialización, un posgrado, algo así. Si usted está en línea de énfasis donde vea responsabilidad civil, sí le enseñan. Si no, no hace parte de la carrera porque eso ya es una parte muy especializada en la cual se dictan cursos y cosas especializadas para hacer esa clase de tasación. Entonces ahí sí ya sería con posgrado en responsabilidad civil, por ejemplo, o en responsabilidad del Estado, para el caso pues de la responsabilidad estatal. Entonces, si estás de pronto en línea de énfasis y uno ve responsabilidad civil, así como me tocó a mí en el pregrado, uno ve todo lo referente a la responsabilidad civil, pero no ve en profundidad la tasación de los perjuicios. Uno más o menos sabe cómo se tasa, por ejemplo, cómo hacer un avalúo de un lucro cesante con la expectativa de vida, con la indexación de un monto y demás. Pero efectivamente decir cuánto vale una pierna, cuánto vale una vida, ¿sí? ¿Cuánto es la tristeza por eso? No. ¿Por qué no? Porque esos perjuicios morales, usted generalmente se basa en unas tablas o en unos precedentes judiciales que ya han establecido. Es decir, usted en Colombia no puede decir, es que yo quería mucho a mi papá, yo quiero 50.000 millones de pesos de perjuicios morales. Eso no se lo va a conceder ningún juez. Porque ya se han generado unos precedentes de que un perjuicio moral se pagan 200, 300 millones, 100 millones, 500, 1.000 millones, ¿sí? Incluso en la rama contencioso administrativa, se maneja unas tablas donde los perjuicios estaban dados en gramos oro. Ya hoy en día se utiliza el término salario mínimo, pero antes se hacía así, incluso usted en la demanda lo pedía así. Solicito 1.000 gramos oro de tal cosa, entonces a usted le daban esa indemnización. Entonces, ¿cómo se calculaba? Entonces, usted mira cuál era el valor del gramo del oro y lo multiplicaba por lo que le hubieran dado, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, lo que te hubieran dado de indemnización, ¿sí? Entonces, esa era una forma de hacerlo. Ya hoy en día se hace con salarios mínimos, de 500 salarios mínimos, 200, 1.000 salarios mínimos, 100, en fin, lo que esté fijado. Y eso depende de muchas cuestiones. Por ejemplo, para uno cobrar perjuicios morales, entonces usted tiene que demostrar primero si la persona falleció, cuál era la relación, la cercanía con esa persona, su relación familiar con esa persona para poder evaluar entonces, primero si tiene derecho a, y luego segundo, cuánto es el monto al que ascendería esa indemnización por esos perjuicios. Entonces, la cuestión está más en que eso es un estudio más especializado que se ve más en posgrados, pero ni siquiera tanto en posgrados como maestrías y doctorados, que sí se puede, sino que para esa tasación específica incluso se dan cursos especiales como lo de tasación de intereses en títulos valores o así. A uno en la carrera más o menos le dan unos parámetros de cómo se hace, pero digamos para hacer ya cursos especializados, si usted puede hacer tablas de tasaciones en Excel y demás, pues ya se ofrecen cursos especializados para eso. ¿Sí? Entonces esa es la respuesta. ¿Quién más tiene alguna duda acerca de esta acción indemnizatoria? Del lucro cesante, de lo que habías mencionado. El lucro cesante es lo que la persona deja de percibir. Por ejemplo, si usted se choca con un taxi y el taxi hay que llevarlo al taller y está en el taller 8 días, ¿cuánto produce el taxi diario? 50.000, 100.000, 20.000, 30.000, lo que sea. ¿Y cuántos días estuvo por fuera de trabajar? 8, 10, 15. Entonces multiplique 20.000 por 15. Eso es el lucro cesante. Lo que se deja de recibir por el daño que se causó. ¿Listo? Es lo que en la calle la gente llama brazos caídos. ¿Sí? Es que hay que cobrar brazos caídos. Es una expresión que utiliza el común de las personas. ¿Qué significa eso? A cobrarle a la persona que generó el daño lo que se ha dejado de ganar, lo que se ha dejado de percibir. ¿Sí? Si la persona queda incapacitada permanentemente, ya no puede volver a trabajar, por ejemplo, porque, no sé, quedó en silla de ruedas o en fin, cualquier cosa así. Entonces, en ese evento, la persona dejó de recibir un salario. Entonces, eso es el lucro cesante. ¿No? Así es como funciona el lucro cesante, lo que la persona deja
de percibir. Por eso se llama lucro, lo que yo me gano, cesante, que ya cesa ese lucro, ya no puedo recibir más. ¿Listo? Profe, Gracias al daño. Dígame. ¿es posible que una indemnización o esa reparación sea de por vida o eso tiene un límite? No, de por vida generalmente no, porque se le establece un monto. Entonces se le dice, vea, Nermina, usted le vamos a pagar 1.000 millones de pesos, pero se le pagan ya, ¿sí? La idea es que todo se pague ya, en ese momento. Y usted hace un cálculo a hoy en día, ¿no? Es que la expectativa de vida que tenía el señor y entonces le faltaban 40 años y toda la cosa. Sí, entonces se dice, ¿a cuánto asciende eso? A 1.000 millones, listo, tan. La idea es pagar todos ahí. No se le paga como una pensión, como es listo, usted queda pensionado, entonces usted le toca pagarle mensualmente, no. Generalmente se ponen es un monto específico, 100 millones, 50 millones, 20 millones, 1.000 millones, 2.000, lo que sea, pero ya, ese monto se da de una. No es un sueldo ni una pensión. Diferente a lo que ocurre con la parte laboral, que si usted se incapacita, si usted queda incapacitado y no puede volver a trabajar, se le da una pensión por invalidez. Eso es otra vuelta diferente, ¿ya? Eso es que el Estado, por nuestro sistema de seguridad social, al cual a usted le sacan un porcentaje de su salario, tiene un seguro. De modo que si usted no puede volver a trabajar, se le da una pensión anticipada por invalidez, así se llama, porque usted ya no puede volver a trabajar. Pero entonces para reclamar eso, ya nos metimos en el área de laboral, ¿sí? Para reclamar esa pensión. ¿Qué es? Usted tiene que ir a donde unos profesionales para que verifiquen cuál es la pérdida de capacidad que usted tiene. Si usted tiene una pérdida superior al 50%, pérdida de capacidad laboral superior al 50%, entonces ya puede ser pensionado por invalidez, ¿sí? Y entonces puede ser una pensión completa o una pensión reducida dependiendo del grado de invalidez que la persona tenga. Pero eso son dos cosas diferentes, ¿listo? Esa pensión es una cosa, la indemnización civil es otra diferente, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, Sí, dígame. yo, en caso tal de que dos sujetos se causen mutuamente perjuicios, están obligados a responder respectivamente, uno al Sí, otro. claro, porque es que la responsabilidad civil no se purga, ¿sí? Porque, ¿qué ocurre ahí? Tenemos un hecho y este hecho generó un daño. Y tenemos otro hecho que generó otro daño. Entonces, aquí hay que entender una cosa. Si estos son hechos independientes, la responsabilidad se analiza de manera independiente. Pero también puede ocurrir que todo esto ocurra en un solo hecho, como lo que ocurre en un accidente de tránsito. Los dos carros se dañan, las dos personas quedan lesionadas. Entonces, en ese caso no, porque en ese caso tenemos que decir quién fue el responsable civilmente de ese accidente. El accidente es el que ocasionó los daños, el choque de los vehículos, ¿verdad? Ocasionó los daños materiales y los daños físicos en las personas. Entonces tenemos que identificar quién es el responsable civilmente de ese daño. ¿Cómo identificamos esa responsabilidad civil? Tenemos que mirar la conducta de las personas para identificar si hubo negligencia, dolo, o si hubo alguna conducta que determine que quien fue el responsable fue tal. Entonces, cuando se declara responsable a alguien de un hecho, de haber cometido un hecho, un daño, esa persona es la que tiene que indemnizar. ¿Y qué pasa con los daños que se le ocasionaron a él? Él los asume porque es que él fue el responsable de ese accidente. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, lo que ocurre con una cuestión que se llama la culpa exclusiva de la víctima. Digamos, yo voy manejando y una persona se le tira al carro y yo lo atropello y lo mato.
La familia de esa persona demanda en responsabilidad civil, pero yo aduzco la culpa exclusiva de la víctima, que la víctima fue quien se lanza al vehículo, ¿sí? No es que yo lo atropello, sino que él se tira al vehículo y entonces yo no soy el responsable del accidente, de la situación, el responsable fue la víctima, ¿sí? Culpa exclusiva de la víctima. Entonces, ¿eso qué hace? Me libera de responsabilidad a mí, yo no soy el responsable. Pero aquí está la parte compleja que vuelve responsable a la víctima. Entonces yo podría incluso solicitar que con los bienes herenciales se paguen los perjuicios que se me han generado a mí, a mi carro, por ejemplo, ¿sí? O incluso perjuicios morales que quedé con estrés postraumático o alguna cosa así. Se podría solicitar. Profe, Dígame. una pregunta. Entonces, las personas que se le tiran al metro, ¿sí o no? Eso aplicaría en ese caso que usted está explicando. Entonces, Sí. los conductores del metro podían tomar algún tipo de acción contra la familia de la persona que se tira a las vías. Sí, en teoría sí, porque volvemos a lo mismo. Usted me está generando un perjuicio, ¿sí? Entonces usted debe resarcirlo. Ya como la persona murió, pues entonces no lo puede resarcir él. Pero a diferencia de la responsabilidad penal, sí, como esta se basa es en el patrimonio, entonces cuando la persona muere queda su patrimonio que se reparte en la sucesión. Entonces yo podría presentarme como acreedor de ese patrimonio cobrando lo que se me haya, el daño pues que se me ha ocasionado. Pero generalmente te digo que teóricamente, porque generalmente eso no pasa en Colombia, porque hay como una visión moral de que no se puede revictimizar a la familia, que ya perdieron un ser querido y además les toca pagar una indemnización, ¿sí? Esa es como la visión que hay al respecto, pero yo soy de los que pienso de que sí, mejor dicho, y no solo le toca pagar eso, sino la limpiada de ese metro y de la estación. Y si los que lo limpiaron quedan con estrés postraumático, también los de esos. Por ejemplo, el se ocasionó ese conductor, daño. pues, o sea, yo digo, la persona que va manejando el metro en ese momento, que quede con algún tipo de trauma, él puede realizar una acción, pues, contra los familiares de el que se tiró a las vías. No es tanto contra los familiares, sino contra la sucesión. Los familiares nada tienen que ver, contra la sucesión. Sí, pero si el man no tenía nada y fue por eso que se tiró, pues... Ajá, eso iba a decir yo, que sí, lo que decíamos en estos días, que la realidad supera el derecho, por decirlo así. Sí, porque es que el man Una persona precisamente que no se tiró fue tenga por eso. Pero Sí, vamos es a verdad, suponer que el man sí digamos tiene. Vamos que a en este suponer que caso sí. sí tenía. Entonces Y yo podría, sí, perfectamente. O sea, yo Daniel Lopera, soy de los que pienso que sí se puede, ¿sí? Porque esa persona, aun cuando él sufrió el daño más grande, o que murió y perdió su vida, pero es que él con esa actuación me generó un perjuicio a mí, ¿sí? Entonces la sucesión debería responder por ese daño, es como tener una deuda, ¿ya? Entonces yo entro como acreedor de esa deuda. Pero lo que te digo, existe en Colombia como una visión rara de que victimizar doblemente a las personas y demás. Pero yo sí considero que sí se puede solicitar esa Profe, indemnización. pero entonces, o sea, aquí en Colombia eso no prosperaría. Ok. Sí, yo creo que en la mayoría de los casos no, pero no estoy seguro porque nunca me ha tocado un caso así. Lo que te digo, eso, la gente, aquí hay como una conciencia colectiva de que eso no se puede hacer. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que una amiga iba manejando por la regional y atropelló a un indigente. Y entonces entró la compañía y lo mató. Entró la compañía de seguros y negociaron eso. Y entonces yo decía, pero ¿por qué negociaron eso? Si es que el tipo, ¿por qué estaba caminando como a las 2 o 3 de la mañana por una vía que no es peatonal? No, es que ella iba a exceso de velocidad y ella iba como a 90 kilómetros por hora. Y entonces yo me quedé pensando, pero espérese, si golpea al tipo a 60, a 70, a 80 o a 90, el resultado es el mismo. Sí, usted lo coge de lleno un carro a 60 kilómetros, a 50, a 40 kilómetros por hora y lo mata.
Es más, los choques que ustedes han visto con los muñequitos que llegan así, ¡pa! Y se vuelven los carros una mierda. Generalmente eso es a 40 kilómetros por hora, entre 40 y 60. Esos choques que van así, ¡pa! Y se destrozan y vuelan los muñecos por todas partes. Eso es a esas velocidades, imagínense. Entonces, la teoría mía es que la velocidad, ese exceso de velocidad no fue lo que generó el resultado. Lo que genera el resultado es que la persona está caminando por una vía donde no debe caminar porque esa vía no es peatonal y menos en esa parte donde hay dificultad de visibilidad porque hay algunos sectores de la regional que no tienen buena iluminación y demás. Entonces, para mí, no solo ¿cómo se llama eso? No solo la aseguradora no debió pagar, sino que esta muchacha debió haber demandado a la familia del muchacho ese, ¿sí? Del indigente, para que le arreglen los daños y le paguen las citas, porque ella sí quedó de psicólogo y toda la cosa, ¿ya? Ella eso sí la afectó. El caso que estaba poniendo Edison ahorita, ¿sí? Que ella quedó con un problema de orden psicológico y le tocó ir a tratamiento y todas las cosas. Entonces, ahí tenemos una visión de eso, pero lo que te digo, esto es un tema que hay miles de teorías y miles de posturas y esto tiene libros, doctrina y la que usted quiera, expertos los que usted quiera, hablando de que sí se puede, que no se puede, que tal cosa, que la otra. Yo soy más duro con eso y yo sí pienso de que ahí habría que pagar por el daño ocasionado, ¿ya? La cosa es que este man era un indigente, pues no tenía nada, entonces que se iba a pagar en el caso. Pero en un evento donde sí se pudiera, yo considero que sí, pero ese es título personal, ¿ya? Profe, yo soy un poquito perdida del tema, pero entonces usted dice que, bueno, el indigente no tiene con qué pagar, Uh-huh. pero entonces usted está de acuerdo que la familia responda. No, porque es que la responsabilidad no se extiende a otras personas, es como los delitos. Yo estoy de acuerdo es que si la persona ocasiona un daño, lo tiene que reparar, así sea después de muerto, con lo que tenga. Pero si no tiene con qué, pues nadie está obligado a lo imposible. O sea, Claro. nada. Ya murió ahí el tema. Con el señor se murió también la indemnización, porque no había nada más no había de dónde cobrar la indemnización. Como lo que ocurre con los delitos. Es que fue este man, pan, y lo matan. Y ya se acabó el proceso, ya no hay nada, ya mataron a alguien. Pero él no tenía de dónde, pero la familia, pues, según lo que alcancé como que a entender o a escuchar, la familia sí demandó y cobró por medio de la Sí, aseguradora. sí, lo que pasa es que la aseguradora lo que hace es pagar a los que serían los demandantes, que es la familia que están aduciendo el daño moral por haber perdido a su hijo y demás cosas. Entonces, esas personas entran a reclamar por el daño que se les ocasionó a ellos. ¿Cuál fue el daño que se les ocasionó a ellos? Pues que les mataron el familiar, ¿sí? Y si había pues lucro cesante, daño emergente, ese tipo de cosas, pues también hay que hacerlo, porque por ejemplo ahí un entierro vale, pues ese es un daño emergente. Entonces, la familia entra como demandantes, pero la aseguradora no le gusta perder tiempo ni perder plata en esa clase de procesos, entonces prefieren más bien arreglar. Sí, Sí. entonces si el perjuicio real de la familia eran 100 millones, entonces llega la aseguradora y les ofrece 20, 30. Y entonces si le aceptan bien, y si no, pues se van a juicio. ¿Sí? Entonces efectivamente fue así. La aseguradora arregló, les pagó algo y no hubo proceso ni hubo nada, pues hubo una conciliación extrajudicial que la hizo la familia, ¿no? La aseguradora. Diego. Profe, una pregunta en cuanto, por ejemplo, yo tengo una duda en cuanto a la responsabilidad del Estado, ¿cierto? En la responsabilidad del Estado aplica lo mismo, pues, que si, digamos, el afectado muere
pues, se repara a la familia. Sí, claro, igualito. Ah, Es que no es que usted repare a la familia, es que usted le causó un daño a la familia. pero ¿Sí? en, Es en la que, responsabilidad del Estado aplica para lo mismo. sí, es igual. O sea, es que usted lo que está haciendo es reparando el daño. ¿Sí? Entonces, el man ya se murió, a ese man yo no le pago nada, porque es que el daño no lo está ocasionando a él. Por ejemplo, el lucro cesante no es para él, el lucro cesante es lo que la familia dejó de percibir. Por ejemplo, era el papá, el de la casa. ¿Sí? Entonces, esa familia contaba con ese ingreso, contaba con que el man cada mes llegara con ese ingreso, y con parte de eso se pagaba el mercado, se pagaba el arriendo, los semestres de los hijos, la ropa, las vacaciones, etcétera. Entonces, usted, al sacar a esa persona, ya ese ingreso desaparece, entonces la familia se le genera un perjuicio. ¿Sí? Entonces, en una casa, los gastos de la casa son, por decir algo, 10 millones de pesos al mes. El papá aportaba de esos 10 millones, 6 millones. Entonces, imagínense, ya esos 6 millones desaparecieron. O sea, una casa que vivía con 10 millones, ya ahora queda jodida porque nada más tiene 4 millones. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ese es el perjuicio que estamos cobrando, además de los perjuicios morales, es decir, esos hijos, esa esposa, esos padres, ¿sí? Acaban de perder un familiar, y eso obviamente genera un dolor, pues, ahí también se cobra ese asunto. Y además tuvieron que incurrir en unos gastos, porque cuando esa persona se murió hubo que enterrarlo, y un entierro vale bajita la mano 2 millones de pesos, y eso hay que pagarlo. ¿Sí? Entonces, esos son los perjuicios que se le pagan a la No, porque familia, eso no y eso no alcanza ni para el importa. transporte. Esos 2 millones no alcanzan ni para el transporte. No, por eso le digo, o sea, mínimo, pues vale eso. O sea, no estamos hablando ni de ataúd ni de nada, estamos hablando de que lo meten en una hueputa bolsa en el Cementerio Universal en Medellín. Profe, Sí, entonces, Una pero pregunta. sí. ya va que primero Edison, que levantó la mano, y ya van con ustedes. Entonces, la cuestión está que la responsabilidad civil, ¿cuál es la idea de esta acción indemnizatoria? Indemnizar, como su nombre bien dice, los perjuicios que se ocasionen, al que sea que se le ocasionen. Es más, puede que la persona quede viva y los familiares puedan cobrar perjuicios morales. Claro, la esposa y los hijos de Luis Fernando Montoya, el técnico, el que les digo que quedó cuadrapléjico, ellos pueden cobrar perjuicios morales, porque es que ellos tenían un papá normal y de un momento a otro tienen una persona que no se puede levantar de una cama, que es cuadrapléjico. ¿Sí? Entonces, eso a esas personas también los afecta, también se les genera un daño a ellos. ¿Ya? Entonces, no importa si estamos en la jurisdicción civil o estamos en la jurisdicción contencioso administrativa, igual hay que reparar el daño. ¿Sí? A quien se le haya ocasionado daño. Entonces, la cosa está, usted tiene que demostrar que el daño existió, que a usted se le generó ese perjuicio, y entonces ahí se genera la obligación de indemnizar. Porque los elementos de la responsabilidad son: demuestra que hubo un hecho, demuestra que hubo un daño y que hay un nexo de causalidad, es decir, que este hecho generó este daño. Si usted demuestra esos tres, hay que pagar. ¿Ya? Edison, ¿qué iba a preguntar? Profe, ¿qué tan difícil es demostrar en el momento en que, digamos, usted va en su moto por una vía y hubo un bache que quedó de una construcción, te hace perder el equilibrio, te Y se cae cae? y le genera perjuicios. ¿Cómo? Y se cae y le genera perjuicios, Se incluso cae, le puede perder la genera los vida y toda la cosa. perjuicios, todo, exacto. Es difícil, pero se puede, y he escuchado de abogados y de casos de demandas contra el Estado o contra privados por ese tipo de situaciones. Lo he escuchado, por ejemplo, que va un camión transportando alguna mercancía, palos, cualquier cosa, ¿sí? Y eso se cae, queda en la vía, y eso ocasiona después un accidente. O que por no reparar un hueco en alguna vía, entonces la persona viene y se genera un accidente, y entonces sí, lo he escuchado para varios casos de esos, pero es complejo, es difícil. O sea, ahí el punto es la prueba. Entonces, si uno logra demostrar que esa circunstancia, ese hueco, ese objeto, esa situación generó el daño, entonces se puede solicitar la indemnización, ¿ya? Bien sea contra el Estado por no haber reparado una vía o algo así, o contra un privado que fue el que hizo esa actuación que luego generó el daño, ¿ya? Entonces, el problema ahí es probatorio, pero claro, se puede.
se puede. Y muchas veces las personas, el perjuicio no es suficiente como para demandar. Porque, por ejemplo, a mí una vez me pasó que iba por la regional, caí en un hueco, me estalló la llanta, entonces me tocó cambiar la llanta, después me dijeron, no, vea, que es que el RIN, entonces cambié llanta y RIN. Y sí, esa gracia me salió como en 1,5 millones de pesos. Porque primero, no, que párchela, no, que vulcanícela, no, que el RIN hay que hacerle esto, no, que tal cosa, no, que es que hay que hacerle alineación, no, que vale, no, es que el RIN está malo del todo, no cambia el RIN, no, necesitamos ya es una llanta nueva. Entonces, todo esa vuelta, sí, pero yo digo, yo por 1 millón de pesos me voy a poner a demandar al Estado. No, jodas. Sí, Bueno, pero profe, si ya hablamos de otra cosa. ¿y qué pasa si usted, por esquivar ese hueco, ¿sí o no? Que era un hueco, supongamos, en el que usted se caía y podía incluso Perder la perder vida, su sí. vida, usted lo esquiva y resulta accidentando a otro vehículo o a una persona? Entonces, ahí yo tengo un eximente de responsabilidad que se llama hecho de un tercero, donde yo digo, sí, yo generé el daño, es decir, yo fui el que choqué o el que atropellé a la persona, pero yo la atropellé por el hecho de un tercero, como lo que ocurrió con los aviones que se chocaron contra las Torres Gemelas. Es una situación similar. Entonces uno diría, los de United, que fueron la aerolínea de uno de los aviones, tienen que pagar por los daños. Pero entonces yo dije, un momentico, pero es que el avión se estrelló ahí porque se montaron unos manes extraños, secuestraron el avión y esos manes los tiraron allá. No fue porque nosotros hicimos mal el trabajo, porque el piloto lo hizo mal, se equivocó, porque se acabó la gasolina. Nada que ver con el funcionamiento del avión, del piloto, de la aerolínea. Fue un hecho externo de un tercero. Entonces ahí, digamos que la aerolínea se salva de responsabilidad porque dice es que yo no he hecho nada. O sea, el daño, si bien se produjo por ese avión de ellos, en este caso, usted atropella a la gente por esquivar, ¿sí? Atropella a la persona. Eso se produce, pero por el hecho de un tercero, porque había un hueco, porque había una basura, un elemento que no debería estar ahí, porque a alguien se le sale en el carro, entonces usted para hacerle el quite atropella a la otra persona. Entonces, ese se llama un eximente de responsabilidad, que es un hecho de un tercero. Pero ahí hay un problema. Y es que las actividades como manejar son actividades peligrosas. Y cuando son actividades peligrosas, tienen unas reglamentaciones especiales. Y esas reglamentaciones especiales dicen que al ser eso una actividad peligrosa, porque usted está manejando un montón de kilos de acero a una velocidad considerable y que eso puede ser un arma, entonces que usted tiene que prever una cantidad de cosas. Y algunas veces esas regulaciones de las actividades peligrosas se vuelven casi que usted tiene que ser omnipotente, pues. Por ejemplo, a usted no le sirve de excusa, me quedé sin frenos. Eso no le sirve de excusa. ¿Por qué razón? Porque como eso es una actividad peligrosa, usted tiene que asegurarse, usted tiene que estar completamente seguro que su automóvil está en perfectas condiciones. Incluso es difícil demostrar si usted dice que alguien le cortó los frenos, las líneas de frenos. ¿Por qué? Porque usted antes de arrancar debió haberse cerciorado de que todo estaba en perfecto orden. En la aviación, por ejemplo, por eso es que hay 2 y hasta 3 sistemas de respaldo para todo, ¿sí? La electricidad, los aviones tienen 2 y 3 baterías, 2 y 3 cables que conecten una cosa con otra, ¿sí? Porque esas cosas no pueden fallar. Tienen computadores que revisan todos los sistemas del avión. Y más de un computador, 2 computadores y a veces hasta 3 que hacen eso. Y además de todo eso, antes de despegar, los pilotos cuando llegan al avión le dan una vuelta y hacen una observación visual de los elementos ahí del tren de aterrizaje, de los motores, de las alas, de una cosa y de la otra. Porque ellos no pueden decir, es que se nos cayó como un tornillo y es que esa ala no está como bien pegada. No, eso no se puede hacer. Inclusive yo he Dígame. visto que hay un personal que es como encargado de espantar los gallinazos a las aves que estén rodeando en el momento del aeropuerto. Y los hacen con balas de salva o con halcones o con drones, ¿sí? En los aeropuertos donde hay cerca
animales como gaviotas, palomas o cualquier pájaro. Entonces se utilizan aves de presa, halcones entrenados que empiezan a volar durante un momento, porque las aves cuando ven el depredador, pues salen corriendo. O se utilizan balas de salva, disparos al aire, porque el ruido pues ahuyenta esas cosas. O drones, que también el ruido del dron y las cosas ahuyenta a los animales. ¿Por qué? En ese caso es el aeropuerto o el Estado quien tendría que responder, porque se supone que ellos están prestando ese servicio y tienen que asegurar de que los aviones puedan despegar y aterrizar de manera segura. Entonces, usted ahí no podría decir eso, no podría decir que hubo hecho de un tercero, pero lo que pasó con el Concorde, que era un avión que tenía un récord de seguridad perfecto, se rompió ya al final y se estrelló un Concorde saliendo del aeropuerto Charles de Gaulle de París. ¿Qué fue lo que pasó? Un avión que iba adelante, se le desprende un pedazo de metal, cae en la pista, cuando va despegando el Concorde, toma la rueda toma el pedazo de metal, lo levanta, eso pega en el ala y ahí es donde están los motores, se genera un hueco, empieza a botar gasolina y explota pues el avión. Entonces ahí los de la compañía aérea, que era un Concorde de Air France, dicen, no, nosotros hicimos todo bien, el Concorde estaba en perfecto estado, la tripulación no se equivocó, se habían hecho todos los mantenimientos como era, ¿sí? Pero, es que el de adelante dejó caer una cosa. Entonces, ¿de quién era la responsabilidad de verificar que la pista estuviera bien? ¿De la aerolínea, del aeropuerto o de quién? Entonces, dependiendo porque como ese es el hecho que genera el daño, esa basura que queda en la pista, ¿sí? O el hueco que me estabas poniendo de ejemplo que me hace girar, o el terrorista que llega, entonces yo tengo que decir, ¿de quién es la responsabilidad de eso? Cuando yo establezco la responsabilidad, entonces esa persona es la que debe responder por el perjuicio. ¿Listo? Diego. Profe, en el caso que usted menciona las Torres Gemelas, ahí se podría abrir, digamos, investigación o respondería el aeropuerto por falta de controles de seguridad, por haber dejado montar Ahí gente se armada. demandó hasta el putas, porque hasta el berraco intentaron demandar y buscar. Gracias a ese incidente, los aeropuertos de todo el mundo, no solo Estados Unidos, de todo el mundo entero, cambiaron los protocolos de seguridad. No solo eso, todas las compañías aéreas del mundo les tocó diseñar de manera diferente sus aviones, ¿sí? O sea, Boeing, Embraer, Airbus, todos esos diseñar los aviones de una manera diferente porque las puertas tienen que estar casi que blindadas, pues. Otra, los pilotos no pueden salir de la cabina si no es estrictamente necesario, a miar y otra vez para adentro y sale. Y si le pudiera construir el baño adentro de la cabina, mejor. Ese incidente, como se buscó responsabilidad a todo el mundo, hizo que se cambiara de manera brutal la seguridad aérea. Si usted se montó en un avión recientemente, aquí en Colombia, usted se da cuenta que uno llega a una parte donde le hacen quitar los zapatos. ¿Sabe por qué le hacen quitar los zapatos a usted? Porque uno de esos secuestradores tenía el cuchillo de cerámica o de ese material extraño que utilizaron porque no fue metal, en la suela del zapato. Sí, el zapato se abría y ahí salía el cuchillo, el arma con la que se secuestraron esos cosas. Gracias a eso es que a usted le hacen quitar los zapatos. Por esa circunstancia. Entonces, eso cambió todo, cambió la forma, porque entonces se le buscó al aeropuerto y entonces el aeropuerto decía, un momentico, es que el aeropuerto es de Colombia, entonces yo voy a pagar por eso. No, espérese, que es que este aeropuerto se le dio en concesión a la empresa tal y esa empresa contrató a la empresa de seguridad tal para que haga eso. Y entonces así todo el mundo empezó, porque eso eran miles de millones de dólares. Imagínense que las compañías de seguros de los edificios tenían unos seguros gigantescos, dijeron que no pagaban, que porque estaban asegurados contra incendio, terremotos, pero no aviones. Y entonces hubo quien dijo, momentico, los aviones no tumbaron el edificio, lo que tumbó el edificio fue el incendio. Y entonces la pelea ¿sí? Entonces, ese incidente fue tan importante a nivel mundial
que cambió la forma en la que se hacen muchísimas cosas en cuanto a esa industria de la aviación. Se hizo un cambio, eso fue un parteaguas brutal. Y se ve en todos los aeropuertos del mundo. La forma y la seguridad la forma en la que cambió. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho que en los aeropuertos de Estados Unidos a usted lo ponen en una cabina, pasa por una cabina y lo hacen poner las manos así, es una cabina como de cristal y pasa como una cosa así. Esos son unos rayos X. A usted le acaban de hacer unos rayos X y miran qué tiene usted debajo de la ropa e incluso en las tripas, por si droga o explosivos. Y todo el mundo. Entonces yo me quedé como, uff, ahí está. Todo eso, o sea, no solo las maletas, sino que a la gente también la escanean, ¿ya? O una vez me acuerdo que iba yo saliendo de aquí, fue en el 2010, todavía me acuerdo de eso. Iba yo para Londres y aquí en el aeropuerto de José María Córdoba pasaron un papelito por todas mis cosas y lo pasaban así por la ropa, por la maleta, por las cosas. Y yo, ¿y qué es eso? Y entonces ese papelito lo meten en una máquina y esa máquina escanea las partículas que ese papelito puede haber recogido y puede encontrar átomos de drogas, de explosivos o de materiales peligrosos. Átomos. Sí, una super nariz. Aquí en Colombia. O sea, yo me quedé como, ¿sí? Entonces, por eso te digo, ese tipo de cosas, como la responsabilidad era tan grande, y estábamos hablando de millones, pero los millones de dólares, hizo que se cambiaran la forma de hacer cosas. Tanto así que gracias a eso se quebraron las aerolíneas en Estados Unidos y le tocó al Estado dar plata para que no quebraran. Regalarles plata a las aerolíneas, que eran empresas privadas, para que no quebraran. Entre otras cosas, pues, entre otras muchas. ¿Quién más tiene alguna duda o comentario? Profe, yo, Dígame. hablando específicamente entonces de la responsabilidad civil, Ujú. contractual y extracontractual, además Sí. de esa exoneración de esa responsabilidad que es la culpa exclusiva de la víctima, también hay que incluir los sucesos y circunstancias de caso fortuito y de fuerza mayor, ¿verdad? Sí, claro, o sea, hay varios eximentes de responsabilidad, caso fortuito, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, sí, son excluyentes de responsabilidad, en los cuales usted dice, no, esto no fue que yo quise, sino que, sí, o sea, ocurre un terremoto y el carro sale rodando y entonces cae por allá y destruye una casa. Entonces, que el dueño del carro pague la casa. Un momentico, es que fue el terremoto, o sea, yo parqué el carro bien, estaba asegurado y todo, pero pues el daño se produjo por una fuerza mayor. Sí, entonces existen varios eximentes de responsabilidad, así como eximentes de responsabilidad penal, ¿sí? Que no, que de legítima defensa, que estado de necesidad, que sí. También en civil existen los eximentes de responsabilidad civil, como esos que acabamos de mencionar. Entonces, sí, caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero, culpa exclusiva de la víctima. Y hay otros más que no me acuerdo. Entonces, esa acción indemnizatoria es esto, cobrar, pero entonces tiene todas estas cosas que hemos visto en la clase de hoy. O sea, miren la cantidad de teorías que hemos desarrollado al respecto, ¿ya? Pasemos a hablar de otras acciones civiles para que avancemos, que yo sabía que esta era importante y que genera muchas cosas para qué conversar, pero pues hablemos de otras. Vamos a hablar de unas acciones que tienen que ver con los contratos, ¿sí? Y frente a un contrato o a un acto o negocio jurídico, siempre hay que entender y mirar que existen 4 cosas que son muy parecidas, que la terminología es muy similar y que no se deben confundir porque no es lo mismo. Lo primero es la resolución, ¿sí? De un contrato. La segunda es la rescisión de un contrato. La tercera es la resiliación. Y la cuarta es la remisión. Estos 4 elementos no son lo mismo. Cada uno de ellos es una cosa diferente. ¿Listo? Vamos a ir definiendo así.
Acción resolutoria. La acción resolutoria va a pretender dejar sin efectos un contrato por el incumplimiento. Buscar que se elimine el contrato porque hubo un incumplimiento generalmente. ¿Sí? Alguna de las dos partes incumple, entonces se solicita que se rescinda el contrato. Como ocurre muy comúnmente, pero de todos los días, con los contratos de arrendamiento, en los cuales se hace un arrendamiento, la persona deja de pagar y entonces se solicita que el contrato se acabe por el incumplimiento y que se devuelva el bien. Entonces esa es la primera, la resolución, que significa terminar el contrato cuando hay un incumplimiento por alguna de las partes. Hablemos de la rescisión. La rescisión, que es el segundo, acción rescisoria, sería la segunda, esta. La rescisión, uy, esto es con CS, rescisoria, no, rescisión, ahí está bien. Esta, lo que queremos es solicitar la nulidad del contrato, que el contrato se anule, pero se da por lesión enorme. ¿Qué es la lesión enorme? Que a alguna persona le dieron menos de la mitad o más del doble. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, abro una sucesión, mi derecho de herencia son 50 millones y me pagan con un carro que vale 10. Entonces yo digo, un momentico, ahí hay lesión enorme. Es decir, usted me está dando menos de la mitad de lo que me corresponde. Haga el favor de anular esa sucesión y hacer una nueva, porque es que yo no voy a dejar que me den en la cabeza, ¿sí? Y lo mismo ocurre si a una persona se le da más del doble de lo que realmente tiene derecho. Eso se llama lesión enorme, menos de la mitad o más del doble, ¿ya? Por vicios. Entonces tenemos vicios como los vicios del consentimiento, que son el error, la fuerza y el dolo, ¿sí? Puede haber error en el objeto cuando usted está comprando una cosa y le dan otra, o error en la persona, usted está celebrando un contrato con uno y resulta que mentiras que lo celebró con otro. Ese tipo de error, de errores sobre todo en el objeto, son muy comunes cuando se hace compra sobre muestras, ¿sí? Que yo voy y digo, necesito este estuche, mira, y es así, de esta forma y de este material. Ah, sí, vea, eso vale tanto. ¿Cuántos va a querer? Ah, 1000. Y cuando me entregan una cosa diferente. ¿Sí? Entonces yo, un momentico, es que yo te compré fue el de esta muestra, ¿sí? Con estos materiales, con esta cosita aquí, este huequito aquí. No, eso, lo que me entregaste no es lo mismo, ¿sí? Entonces ahí tenemos un error en el objeto. ¿Ya? Profe. Dígame. Pero sabes que, pues yo sé que es como un poquito fuera del tema, pero también pasa que cuando, por ejemplo, en un almacén está la etiqueta diferente a otro producto, pero que vale menos, el almacén le tiene que reconocer a uno ese precio del objeto que están mostrando ahí. Sí, ahí también hay un error, pero ahí la regulación que se da es porque la oferta obliga. Dentro del derecho comercial está regulada la oferta y entonces dice que cuando usted oferta algo a un precio no lo puede modificar porque eso es un compromiso. Usted está realizando un acto unilateral cuando hace una oferta, como cuando dice todo a 50,000 y llega usted y dice, bueno, deme esto. Ah, no, es todo lo que está ahí, vea. Pero no, o sea, no era todo, sino todo lo que está ahí. Entonces, por eso es que usted ve que hoy en día, cuando hay una promoción, un cupón o alguna cosa, o le ponen un asterisco o llegan y dice todo el 50% en ítems seleccionados, o en vinos, o en tal cosa, ¿sí? Porque esas clases de ofertas obligan. Entonces, si yo me equivoco y le pongo la etiqueta mala, eso me obliga, pero eso ya es una regulación del derecho comercial en específico, no tanto como que haya una rescisión del acto, ¿sí? Y hay que mirar que sí sea culpa de la persona y no que culpa del almacén y no que la persona maliciosamente haya cambiado las etiquetas, porque entonces ahí tenemos otro problema. Pero ha habido casos, ya te doy la palabra, ha habido casos famosos en los cuales se les obliga a los almacenes a vender cuando ponen una etiqueta mala. Uno de los más famosos fue cuando el Éxito abrió la tienda virtual por primera vez hace unos años, que habían unas lavadoras que costaban $1.000.000 y las pusieron a 100,000. Y eran como 1.000 lavadoras y las mismas que se fueron en cuestión de 5 minutos. ¡Taque! ¡Chao! Se fueron.
ellos dijeron, no, no las vamos a vender porque es que eso no vale 100.000 sino 1.000.000, y entonces se demandó desde el punto de vista comercial por esa parte de que eso es una oferta y que la oferta los obliga y que ellos deben mantener lo que dice el contrato, y les obligaron a vender las 1.000 lavadoras, o no sé cuántas eran, a 100.000 pesos, ¿sí? Ahora sí, Jennifer, dígame. Profe, justamente ahí le iba a decir que también en la persona que va a comprar también se ve la mala fe, ¿sí? Porque es muy diferente. Bueno, yo veo las lavadoras, entonces yo puedo pelear la de un precio, ¿sí? La de una sola lavadora. Pero si yo de descarada voy a comprar todas las que hay en el Éxito, yo creo que ahí Sí, sí. actuaría la mala fe y Sí, ya obviamente habría ahí también un abuso se del ve pues, derecho. un error, pues de tanto es un error humano, ¿sí? Y que no es solamente el ente de Éxito, sino también la parte de los trabajadores del mismo Éxito. Pero y Sí, también sí. no se debería de dar por la lesión enorme. Pues digamos, esas lavadoras es una lesión enorme para el éxito. Sí, es que ellos adujeron eso, que no podían vender porque había una lesión enorme. Pero el problema es que en comercial tiene unas reglas especiales. Entonces dicen que cuando usted hace la oferta, cuando usted publica el precio, usted no me puede decir que hay lesión enorme porque ese fue el precio que usted puso y usted es responsable por lo que usted ofrece. Entonces, si usted está vendiendo, usted tiene que poner las cosas bien, porque es diferente que se diga, las lavadoras valen 1.000.000, ¿sí? Pero les vamos a hacer un descuento y ahí ocurre el error, porque entonces ahí sí se ve cuánto valen. Pero es que usted dijo desde el principio que la lavadora valía 100.000, ¿ya? Y Entonces, profe, ahí está el problema. sí, profe, sino que yo se lo decía era porque a mí, pues, no un caso famoso, yo no, a mí me pasó eso. Y pues, por eso, pues, el mismo Home Center dijo como, no, es que nosotros tenemos que reconocerlo porque fue culpa de nosotros el haber puesto, eh, pues, el precio La equivocado. etiqueta de manera incorrecta, claro, sí. Entonces, ellos asumen ese error, pero eso es debido a una regulación especial que hay en el derecho comercial. Eso no se refiere a los errores. Los errores como tales, que yo estoy diciendo, es que hay un error en el objeto. Yo estoy comprando, lo que te digo, estoy comprando este objeto y usted me está vendiendo otra cosa. Eso es muy común en lo que le digo, las ventas sobre muestras. Cuando usted me da cuando yo le estoy vendiendo algo sobre una muestra, ¿sí? Alguien que tenía un negocios en el centro, que fue cliente mío, me dijo que él se iba a China y que en China le hacían lo que fuera, lo que él quisiera se lo hacían, pero que tenía que tener muchísimo cuidado porque los chinos eran muy vivos. Entonces, si usted simplemente le dice, hágame esto, entonces ellos lo hacen de la forma más barata y menos costosa que les represente a ellos, de la forma más eficiente, ¿sí? De forma que usted llega y medio le hace así, pa, y ya rompió el coso, ¿sí? Entonces, que uno cuando lleva la muestra y todo, ustedes tienen que decir que lo hagan exactamente con los mismos materiales, las mismas especificaciones, todo exacto, idéntico, porque si no, entonces ahí es donde empiezan los problemas. Entonces él me ponía de ejemplo unas herramientas que mandó a hacer para venderlas, ¿sí? Entonces decía él que les tenía que decir el tamaño, el grosor, la clase de acero, todo, porque si no lo hacían mal y mejor dicho se lo hacían usted y copor, de una llave y ya, ¿sí? Entonces, que ahí tenemos un error, ¿sí? Cuando yo estoy comprando también algo por una calidad específica, yo estoy comprando ese caballo que fue el que ganó el de no sé qué y entonces que está premiado con si sé cuándo, y luego me entregan otro caballo muy parecido. No, es que yo estoy comprando ese por esas condiciones especiales, ¿ya? Profe, O pero errores en la persona. eso Cuando no yo queda. celebro contratos con una persona, por ejemplo, con un médico, usted contrata a un cirujano plástico para que le haga una cirugía. Usted está contratando a esa persona por sus condiciones especiales, pero resulta que no, que usted no estaba contratando con él, sino con otra persona. Entonces ahí hay un error porque usted dice, un momentico, es que yo no quería yo quería era a esta persona en específico. Entonces ese es un error en la persona. Dígame. Profe, justamente iba como a decir lo que estabas diciendo, lo último, que pues eso se ve en un contrato. Mm. No Sí, sé, es pues decir, personas van.
Es hacer que algo. la idea de la acción rescisoria es que usted solicita que se anule el contrato, que se anule el acto o negocio jurídico, precisamente porque ha ocurrido ese error, ¿sí? Eso se llama un error en el consentimiento. Entonces, tenemos ese error en el objeto o error en la persona. También hay fuerza o dolo. Fuerza, cuando a mí a la fuerza me hacen firmar algo, ¿sí? Cuando se me obliga a la fuerza al hacerlo. O sea que yo no di mi consentimiento libre y espontáneo, sino que fui forzado a dar el consentimiento, ¿ya? Como lo que ocurre con muchos casos de desplazamiento forzado, donde yo era dueño de una finca y entonces llega un grupo armado y me dice, no solamente que me tengo que ir, sino que me dicen, vea, mañana a las 9 de la mañana usted va a firmar una escritura de venta de la finca. Ah, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Yo no la quiero vender. No, es que la tenés que firmar, que no te matamos a vos y matamos a tu familia. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Yo voy a la notaría, hago la venta, sí, firmo, y ya eso legalmente, entre comillas, ya es de otra persona. Pero a mí me despojaron porque cuando yo hice esa compra-venta, la hice con fuerza, ¿sí? O sea, me ejercieron una fuerza que no me dejó ser libre a la hora de hacer el negocio. Y el otro es el dolo. El dolo es cuando la persona dolosamente quiere engañar, estafar, generar un perjuicio, ¿sí? Entonces, ahí también se pueden anular esos contratos porque entonces yo lo voy a hacer firmar aquí porque apenas firme, entonces, ¿sí? Ese es el dolo. También se puede rescindir por los famosos vicios ocultos o vicios redivitorios. Entonces, la persona llega y compra un carro, pero no se da cuenta que el motor ya está malo, ya va, mejor dicho, a explotar el carro. Entonces, que lo que supuestamente era un carro bueno, resulta que en el motor tenía una fuga de no sé qué, y el carro está malo. Entonces usted solicita que el contrato se anule porque es que a usted lo que le interesaba era tener un carro que se movilizara y usted compró un carro que costaba 20 millones, pero ese carro sin motor no cuesta ni 10. ¿Sí? Entonces, cuando existen estas circunstancias, usted solicita que se deje sin efectos ese acto o negocio jurídico porque existe esa lesión enorme o esos vicios o esos errores, ¿sí? O esas situaciones que perjudican a alguna de las dos partes. Entonces ya tenemos la resolución y la rescisión. Profe, Además de esto, pero eso ya no es acción, está la resiliación, dígame. profe, esto también puede aplicar en caso de los conciertos, por ejemplo, cuando uno compra una boleta para un concierto, por ejemplo, de cierto cantante y resulta que pues por cualquier circunstancia no puede asistir ese cantante, sino que lo pueden reemplazar por otro. No, ahí no Sí, aplicaría este caso. claro, porque usted compra una boleta para ir a ver a Vicente Fernández y después le dice, no está Vicente Fernández, pero aquí tenemos al Charrito Negro, que también es muy bueno y también canta muy sabroso, ¿sí? Se dice, no, un momentico, es que yo compré la boleta para ver a Vicente Fernández, no para ver al Charrito Negro, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos eso, ahí también tenemos esa circunstancia. Profe, Dígame. Ah, listo, profe, gracias. si de pronto fue por causa de fuerza mayor o caso fortuito y ellos por evitar, digamos, cancelar el contrato, resolvieron a última hora conseguir otro cantante. Siempre lo que se hace es que a la gente, al público, se le da la opción en ese tipo de eventos de que se le devuelva el dinero, se les obliga a la compañía que debe devolver el dinero, o que si quieren asistir al evento nuevo, pues se puede hacer. Y esto no solamente pasa en esos eventos, también ocurre cuando, por ejemplo, una banda pierde un integrante, ¿sí? Por ejemplo, quien sepa de rock, AC/DC. AC/DC se hizo famosa con unos integrantes, pero resulta que el cantante, y nada menos que el cantante, por Dios, Brian Johnson, tiene una enfermedad en el oído y entonces le dijeron básicamente, si usted sigue cantando, se va a quedar sordo, usted no puede volver a cantar, ¿sí? No puede volver a hacer conciertos. Entonces el man se retiró de AC/DC. Y entonces en AC/DC empezaron a buscar un nuevo cantante, alguien que pudiera reemplazar a Brian Johnson. Entonces, si yo compré boletas para ese concierto y ya después me dicen, no, es que ya el nuevo cantante es Pedro Pérez, yo tendría derecho, porque ahí también hubo un error, es que usted va
a ver esta banda con esta gente y usted me está cambiando el asunto. O sea, el hecho de que el nombre sea el mismo no me representa en nada, ¿sí? Es como si yo fuera a comprar un BMW y se acaban y entonces cogen un Twingo y le quitan los símbolos de Renault y le ponen los símbolos de BM. Entonces usted dice, pues o sea, por más que tengan los símbolos, pues no es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces eso ocurrió. La buena noticia fue que en el 2016, nada más y nada menos que Axl Rose, el cantante de Guns N' Roses, les ayudó con la gira a los de AC/DC. Y entonces usted veía a AC/DC y el cantante de Guns N' Roses. Quien sepa de rock sabe de la clase de animales de los que estoy hablando, ¿sí? Entonces ahí está el Sí, asunto. entiendo muy bien. Bueno. Entonces usted ya sabe o sea, ¿qué hubiera dado yo por haber estado en el concierto? Y eso que Axel ya estaba todo gordo, todo desparramado y todo, pero aún así cantaba igual. Búsquelo en YouTube para que lo vaya cantando. Ponga AC/DC, Guns N' Roses y se da cuenta. Usted dice, el man lo hace muy bien. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí hablemos de la resiliación, que es el tercero que vimos. O sea, porque ya tenemos resolución, que es el incumplimiento, que se daña, se elimina el contrato por el incumplimiento. Tenemos la rescisión, donde se solicita la nulidad del contrato por error, fuerza, dolo, los vicios ocultos o redditorios o la lesión enorme. Pero existe el tercero, que es la resiliación. La resiliación ya no se hace como acción, ya es un acto. Sí, estas dos sí son acciones, estas dos no. Este es un acto en el que las partes de mutuo acuerdo dejan sin efectos un determinado acto o negocio jurídico. Les pongo un ejemplo. Hacemos una escritura. Entonces Edison me vende la casa, yo le voy a pagar 100 millones, él me va a dar la casa. Y después nos mamamos del negocio. Él no me quiere vender, yo no le quiero pagar. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos las famosas contraescrituras. Otra escritura pública donde dejamos sin efecto esa. ¿Sí? Entonces, eliminamos de mutuo acuerdo ese contrato anterior, lo eliminamos. La resiliación, pero tiene que ser por un acto expreso. Es más, en la notaría, cuando se hace la contraescritura, se va a la escritura vieja y se le pone un sello grande que dice resiliada, 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 para que después no se vayan a ejercer ningún acto con eso, con esa escritura anterior que se eliminó. Entonces, la resiliación es cuando las partes de mutuo acuerdo dejan sin efecto un contrato. ¿Sí? Usted y yo nos sentamos, hacemos un negocio y después usted y yo otra vez nos sentamos y de mutuo acuerdo decimos, ya no queremos realizar ese contrato, ya no nos interesa, ya no es nuestra idea realizar ese contrato porque lo que sea. ¿Sí? Pero lo importante es que hay mutuo acuerdo en la terminación del contrato. ¿Listo? Entonces, miren que ahí tenemos tres fenómenos que la pronunciación y las palabras son muy parecidas, pero todos son cosas diferentes. Entonces ya vamos por el tercero. Y pasemos al cuarto, que es muy fácil, que es remisión, que es un sinónimo, se le puso el nombre a condonación. Sí, lo que pasa es que le pusieron remisión para poder poner a perder a los estudiantes de pregrado las materias. ¿Ya? Porque si fuera condonación, todo el mundo sabe que es condonar una deuda. Pero cuando le ponen remisión, ahí es cuando le complica el asunto porque la palabra en sí no nos dice nada. Nos dice que remitir pues es como enviar algo, ¿sí? En las cartas dice remitente. Entonces usted dice, no, voy a remitir algo, ¿ya? Pero no, ese término para nosotros en derecho, la remisión significa que se ha condonado, que se ha perdonado la deuda. Entonces yo, por ejemplo, en un proceso ejecutivo podría poner como excepción que hay remisión de la deuda o de parte de la deuda. Es decir, que usted no me puede cobrar todo porque una parte de la deuda me fue condonada. Obviamente tendría que demostrarlo, ¿cierto? Y la condonación es un acto unilateral que el acreedor hace en el cual le condona, le perdona la deuda o una parte de la deuda al deudor. Eso es muy común, por ejemplo, cuando hay una deuda muy grande y se hacen acuerdos de pago donde se dice, vea, Daniela, si usted me paga el capital y los intereses corrientes, yo le condono los intereses de mora, pues, para ayudarle, ¿sí? Estamos haciendo una promoción aquí en la alcaldía y si usted paga su predial hoy en día,
le condonamos los intereses de mora y le perdonamos la mitad de los intereses corrientes, pero tiene que pagar todo el capital y la mitad de los intereses. Entonces, si usted efectivamente hace el acuerdo de pago, si paga eso, ya después no le pueden cobrar ese otro dinero porque ya se hizo la remisión. O sea, ya esa otra deuda se condonó. Y en caso de que lo demandaran por eso, pues entonces uno podría alegar lo que les digo como excepción, la remisión. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esa otra que es el de la remisión. Entonces ahí vimos esos cuatro eventos, esas 4 situaciones frente a los contratos. La resolución, la rescisión, resiliación y remisión. Con respecto al caso que acaba de mencionar, entonces me imagino que eso tiene que estar por escrito. Sí, claro, o sea, tiene que dar la prueba, tiene que dar prueba de que se ha hecho el acto. Entonces, decimos que la remisión es un acto unilateral que hace la persona. ¿Cómo va a ser ese acto? Si dentro de la audiencia la persona lo manifiesta de forma oral, ahí quedó la prueba de que se hizo la remisión. Si por el contrario se hizo un acto, se hizo un acuerdo de pago, es que usted cuando va a hacer acuerdo de pago lo ponen a firmar un acuerdo donde quedan las cláusulas del acuerdo y donde dice que, por ejemplo, si usted incumple, el acuerdo no se lleva a cabo y no se le condona nada y se queda toda la deuda. Entonces, ¿usted cómo haría para demostrar esa remisión? Presentando ese acuerdo de pago o el acto mediante el cual la persona le remitió. Lo que le digo, si eso se hizo en una audiencia de conciliación, por ejemplo, entonces eso debe queda la expresión oral, pero debe quedar dentro del acta también. Si se hace dentro del proceso, entonces usted tiene ahí que en la sentencia o en el auto o en el acto, pues donde quede consagrado eso. Muchachos, los tengo que dejar porque ya a las 5:30 tengo una reunión. Nos vemos mañana. Todas las dudas que tengan, me perdonan, las resolvemos mañana. ¿Ok? Guárdelas, anótelas, mañana las resolvemos. ¿Listo?